Mis queridos amigos, buenos días. Después de deleitarnos con ese horrible video sobre Jack el Destripador, pensé en traer un video con un tema un poco más alegre, algo un poco más divertido. Algo como las peores carnicerías de la historia. Porque amamos la sangre y eso. ¿O no? El problema de buscar los conflictos más mortíferos de todo el mundo, además de perder la fe en la humanidad, es que se concentra sobre todo en las zonas más pobladas. Por lo tanto, hay una presencia bastante grande de territorios que pertenecen a China, evidentemente. En lugar de hablar de solamente las numerosas guerras y revueltas que ha habido por este territorio, aunque son interesantes, quise descubrir algunas partes de la historia que no se cuentan tanto y vamos a examinar 5 conflictos especialmente horribles, pero uno por continente. También es una oportunidad para conocer nuevos nombres o abordar periodos conocidos desde otro ángulo. Y evidentemente no abordaré ninguna de las 2 guerras mundiales. Ya hay mucha información en el canal a pesar de que su número elevado de víctimas es horrible. Unos 19 millones para la Primera Guerra Mundial y entre 60 y 80 millones en la Segunda Guerra Mundial, cada país incluido. Así que empecemos con Oceanía y el más difuso de los conflictos que vamos a tratar ya que abarca varios siglos, sus diversas guerras, pero también la auténtica masacre que constituye la anexión de colonos británicos a los territorios en los que vivían los aborígenes australianos. Australia llevaba habitada al menos 50.000 años y algunas estimaciones sugieren que hasta 65.000. Los aborígenes procedían de Indonesia y poco a poco se extendieron a la isla vecina, la isla de Tasmania. Desarrollaron una vida cultural impresionante, incluidas pinturas en cuevas comparables a la de Lascaux en Europa en la misma época. Algunas migraciones, sobre todo desde la India, habían aportado cierta diversidad genética, pero es sobre todo el tiempo y la dispersión de las poblaciones lo que dará a la población aborigen una fuerte diversidad cultural. Y quizás sea el momento de una pequeña aclaración semántica. Porque no había un solo pueblo, como podría sugerir el término único de aborígenes australianos, sino entre 250 y 750 naciones, con cultura propia, varios cientos de lenguas y dialectos diferentes agrupados en conjuntos regionales. Ejemplos de estos grupos son los Kori, los Murri, los Yungar, los Wangai y los Nunga, formados a su vez por otros pueblos diferentes. En 1710, James Cook, un explorador británico, navegó por la costa oriental de Australia y reclamó la tierra para la corona. En la mentalidad colonial de la época era muy normal apropiarse de un territorio considerado como terra nullius, es decir, que no pertenecía a ningún colonizador y no se consideraba un estado válido. Y por supuesto, a pesar de que la población actual se estima en 750.000 aborígenes aproximadamente, incluyendo cada pueblo, los ingleses consideran que son los legítimos colonizadores de la isla. En 1787 se envió la primera flota inglesa que transportaba a 1.400 personas, más de la mitad los cuales eran convictos, hombres y mujeres con alimentos, herramientas y recursos, con el objetivo de establecer una colonia penal. Tras un primer desembarco, la expedición se asentó en lo que se llamó la Bahía de Sydney el 26 de enero de 1788. Y si las instrucciones oficiales son vivir en buena relación con la población que se encuentren, muy rápidamente el aumento de europeos provocará enfrentamientos y una invasión total del territorio. Si la mayor parte de este conflicto se compone de escaramuzas y expediciones punitivas, algunas regiones concentran un número mayor de víctimas. Queensland, la parte noroeste de Australia y la más poblada en la invasión británica, estima que hubo una muy alta densidad de población, de hasta unos 300.000 habitantes en total. En esta región, la guerra fronteriza, como se denomina la invasión británica, tiene, según últimas estimaciones, más de 60.000 víctimas aborígenes y menos de 2.000 víctimas colonizadoras. La fase más violenta se da entre 1950 y el año 1900. El desequilibrio tecnológico explica en parte esta diferencia de bajas, así como el desequilibrio demográfico que será cada vez más favorable para los colonizadores. Una parte bastante importante de las bajas, hasta un tercio, corresponde a grupos civiles que llevan a cabo expediciones punitivas al margen de las operaciones militares. Algunos colonos quieren salirse con la suya. En cualquier caso, además de las armas de fuego, los británicos usan soluciones un poco más enrevesadas, como el veneno. En Queensland, los miembros del pueblo Gubi Gubi son envenenados con arsénico, el cual está escondido en harina que se les ofrece como un suplemento. Y por supuesto, hablo de las víctimas directas de la colonización, a las que hay que añadirle las enfermedades que se trajeron de Europa, la hambruna y la destrucción de las sociedades aborígenes. La población total de los diferentes pueblos aborígenes de Australia bajó de 750.000 a 60.000 después de la Primera Guerra Mundial. Me siento mucho más feliz después de ver esta primera parte. Volveré a casa a ver si ahí la hierba es más verde. No es difícil imaginar que además de las 2 guerras mundiales, algo que golpeó fuertemente a Europa fue Napoleón Bonaparte.
Y como pueden imaginar cuando vean este video, que no llega a las 3 horas de duración y que aún nos queda por tratar, no entraré en detalles de cada conflicto que tuvo lugar durante el reinado del emperador francés porque nunca terminaría. No sé si tengo razón o no, pero es un poco problemático saber cuándo podemos hablar de una guerra napoleónica. Si está claro que tras la coronación del 2 de diciembre de 1804 o en 1799 cuando fue nombrado cónsul, hay una responsabilidad abrumadora y los conflictos tienen lugar en un contexto ya muy caótico, el de las guerras tras la Revolución Francesa. En pocas palabras, por diversas razones, la Francia revolucionaria a partir de 1792 se irá a la guerra con todo el mundo. Dos coaliciones se suceden sin conseguir restablecer la monarquía en el trono francés. Por el contrario, Francia consigue expandirse, se rondea públicamente de hermanas y es vista como una amenaza por todo el continente. En el lado francés, la situación también es precaria porque Francia está rodeada por enemigos potenciales. Este caos va a contribuir en gran medida a que Napoleón llegue al poder, aprovechando la notoriedad que adquiere al dirigir sus tropas en Italia y el sentimiento de inseguridad que incita a algunos a querer algún poder fuerte para salvar la revolución. Retrospectivamente no me parece una gran idea porque en la época ya estaban dispersas las ideas revolucionarias que parecían una especie de cesarismo, o sea, la asunción de que el poder militar te califica para gobernar. Y quiero decir, ¡bingo! Sin embargo, una vez instalado en el consulado y más aún en el trono, el amigo Bonaparte no iba a calmarse en absoluto. Confiado en su genio militar y en la capacidad militar de Francia, que seguía siendo con diferencia el país más poblado de Europa Occidental, su reinado fue un estado de guerra permanente. Para darle sentido, los conflictos suelen separarse según los países que se aliaron contra Francia en diferentes coaliciones. Básicamente la primera coalición, la segunda coalición, etc. Y cuando Napoleón llegó al poder, ya había dos coaliciones y se formaba una tercera, así que para hacerlo más fácil, pondremos un contador de coaliciones en la esquina de la pantalla, será mucho más sencillo. Por lo tanto, la tercera coalición ve como Francia aplasta rápidamente a Austria y a Rusia, culminando con la batalla de Austerlitz. Austria queda fuera del juego y la influencia francesa se extiende al sur de Alemania mediante la creación de la Confederación del Rin, o sea, un protectorado francés. Y esto no le va a agradar a Prusia, que, sin esperar a su aliado Rusia, se moviliza contra Napoleón mediante una cuarta coalición y pierde la campaña en menos de un mes. Los prusianos eran muy duros, y no nos meteremos con ellos porque nos darían demasiada guerra. La doble victoria de Jena y Auerstadt del 14 de octubre de 1806 hace prisioneros a más de 100.000 soldados prusianos. En 1807, por su parte, las tropas rusas son derrotadas, lo que conduce al fin de la cuarta coalición. Mejor que eso, ahora Rusia participa en el bloqueo comercial de Napoleón contra Inglaterra. Básicamente, viendo que no podía invadir directamente Inglaterra por falta de una flota suficiente, la idea era asfixiarla económicamente, prohibiéndole a cualquier continente que comerciase con ella. El tipo se frota las manos, el estómago y cualquier cosa que pueda. En 1808 el pueblo español va a sublevarse en contra del gobierno afrancesado. El ejército francés presente en España reprime el levantamiento y la monarquía española es sustituida cuando el hermano de Napoleón, José, es nombrado el rey de España. La península cae en caos y la movilización de tropas le permite entonces a Inglaterra, bajo el mando del duque Arthur Wellesley de Wellington, recuperar un poco de territorio. Al mismo tiempo, los ingleses de nuevo establecen una quinta coalición, esta vez con Austria en 1809, que también fue un fracaso. Siguieron 3 años sin una nueva coalición, pero también sin mucho éxito el bloqueo continental a Napoleón, sobre todo porque Rusia nunca lo respetó. Para obligar al zar Alejandro I a respetar el bloqueo, y como siempre había hecho desde hace más de una década, Napoleón optó entonces por la solución ofensiva: invadir Rusia. Este fue un total fracaso, ya que la invasión se convierte en una debacle y el gran ejército es acabado por el invierno. No fue nada agradable. La sexta coalición se forma en torno a Inglaterra, que no podía pedir nada mejor, ya que estaba con Rusia, Suecia y luego antiguos enemigos de Napoleón cuando las cosas se tuercen, que eran Austria y Prusia. El combate se extiende hasta Alemania y luego en territorio francés hasta la primera abdicación de Napoleón, el 3 de abril de 1814. Napoleón haría un último intento un año más tarde, pero este se vería frustrado por la última y séptima coalición, formado principalmente por británicos y prusianos, aunque toda Europa debió estar. Napoleón no va a conseguir restaurar su poder, poniendo fin a 20 años de guerra sangrienta casi ininterrumpida. Pero eso no basta para explicar el número de víctimas generadas por las distintas guerras, que, sin embargo, oscila entre 3 y 4 millones, lo que sigue siendo mucho.
Y sí, porque otro elemento que será característico de estos conflictos y prefigurará la magnitud de la guerra es lo siguiente: la masificación de un ejército. En las guerras del antiguo régimen, los ejércitos son en efecto de un número muy razonable. Igualmente, la logística no permite equipar a masas de tropas y mucho menos entrenarlas a todas. La transición entre ejércitos medievales y los que conocemos y los modelos aún más modernos, con tropas cada vez más permanentes, es muy lenta. Esto no impide que los mercenarios o regimientos extranjeros tengan un lugar muy importante en la historia. La guerra se hizo cada vez más profesional y vio la aparición de verdaderos soldados que seguían separados por su rango social. Por ejemplo, la mayoría de puestos de oficiales están reservados a miembros de la nobleza, lo que obviamente no impide una lenta evolución de la mano de obra, que también va unida a una mejor capacidad de producción de armas y municiones a un crecimiento demográfico. Problema: durante la revolución y sobre todo tras la huida y ejecución del rey, una buena parte de los oficiales nobles desertan del ejército, que ahora está desestructurado y debilitado. Francia quiere compensarlo, pero también acaba con el antiguo sistema desigual estableciendo un servicio militar obligatorio masivo, reclutamiento del que hablaré en un video próximo justo aquí, en el canal. La idea, más allá de buscar al mayor número de soldados posibles, tiene un poder simbólico. La nación necesita ciudadanos que se alcen para luchar por su país, ya no son súbditos que van a ir a luchar por un rey. En la práctica, bajo el mandato de Luis XVI, había unos 400.000 efectivos militares. Después de esto, este número se duplicaría como mínimo. En las primeras batallas de la Revolución, como la batalla de Valmy, participaron al menos 100.000 soldados, ambos bandos juntos. En la famosa batalla de Austerlitz, el 2 de diciembre de 1805, se enfrentaron 150.000 hombres. Pero el número de soldados siguió aumentando, y más de 600.000 hombres se lanzaron al ataque contra Rusia en 1812, y no era raro ver batallas de más de 250.000 soldados, y luego al retirarse Rusia, incluso 500.000 como en la batalla de Leipzig en 1813. De hecho, para mantener el ritmo, pero también porque el sentimiento de pertenencia nacional empieza a crecer y la revolución industrial permite la producción masiva de armas, otros países europeos van a establecer el mismo servicio militar obligatorio y conscripciones obligatorias en tiempos de conflicto, lo que provocará una explosión de la mano de obra en los conflictos siguientes. Proporcionalmente a la población total, el número de soldados reclutados en Francia durante la Primera Guerra Mundial fue 3 veces mayor que bajo el de Napoleón, contribuyendo al horrible número total de víctimas que mencioné al principio del video. Ahora ese número tiene mucho más sentido, así que para los puristas del arte militar se puede objetar que hay otra guerra, incluso si dejamos de lado el conflicto mundial, que según las estimaciones tuvo un mayor número de muertos incluso: la Guerra de los 30 años. En el canal de Sur Le Champ hablaron de esta guerra y es un canal muy bueno, así que si quieren más información sobre el tema, vayan a verlo, lo pondré en la descripción y a él no le caería mal para nada un par de suscriptores para su canal. Pero esperen, no vayan ahora, vayan después de mi episodio porque aún nos quedan conflictos por tratar, y esta vez del otro lado del Atlántico. Si excluimos la colonización de América, la cual abarca muchos siglos y hace muy difícil cualquier tipo de estimación, podemos preguntarnos cuál es el conflicto más mortífero del continente americano. Porque sí, han habido muchos conflictos además de la guerra civil, que debe ser seguramente el más conocido. Muchas luchas por la independencia, guerras fronterizas en los años 30 e incluso una guerra que se desencadenó por un partido de fútbol. Puede que algún día lo veamos. Sin duda, el conflicto más mortífero en la historia de América es la Revolución Mexicana, una sucesión de golpes de Estado y guerras civiles entre 1910 y 1920. Independiente desde 1821, México a principios del siglo XX lleva 40 años gobernado por un régimen autoritario, bajo la presidencia de Porfirio Díaz. En esta foto parece el primo de Stalin, pero solamente es por el bigote. Este periodo de estabilidad política le permitirá al país un desarrollo económico, pero a costo de una gran desigualdad social, que da lugar a movimientos sociales brutalmente reprimidos. A este malestar social se le suman las reivindicaciones de una creciente clase media privada de apoyo político. Se sospecha que las elecciones que se celebran estaban amañadas y Francisco Madero, el último oponente de Díaz en las elecciones de 1910, fue, por ejemplo, encarcelado por el gobierno unos días antes de la votación y obtuvo, a pesar de la campaña popular, menos del 10% de los votos. No era para tanto. Tras su liberación, Madero huyó a Estados Unidos y empezó a organizar un golpe de Estado contra Díaz en febrero de 1911. Las mismas palabras que habían llevado a Díaz al poder hace 40 años, lo cual es muy curioso. En cualquier caso, intenta encontrar aliados prometiendo la redistribución de la tierra y medidas sociales. Y sí, hay más opositores a Díaz que existen y que pueden ser valiosos aliados, sobre todo por la inspiración anarquista de los hermanos Vagón o los que exigen la tierra como Emiliano Zapata.
A pesar de una campaña militar relativamente exitosa, Madero acaba expulsando a Díaz del poder, y Díaz sabe que si se resiste de seguro habrá una guerra civil. Y al poderoso vecino estadounidense no le importa que le sustituyan para así poder intervenir. Entonces, decide exiliarse en Europa. Evidentemente, cuando sabes lo que pasó, no evitó realmente los problemas internos, pero al menos disfrutó de 4 años de exilio antes de morir en París en 1915. En resumen, Díaz está acabado. Y México. Madero llega al poder con cualquier cantidad de garantías legales posibles para mantener legítimo al Estado. También se muestra muy conciliador con los antiguos partidarios de Díaz, quienes incluso organizan levantamientos y se muestran muy cautelosos con las medidas sociales y económicas que éste toma. Esto lleva a sus antiguos aliados a querer continuar con la lucha, aunque ello significa luchar contra Madero. Se reanuda el levantamiento anarquista de los hermanos Magón en Baja California, y Madero da la orden de acabar con el movimiento. Las numerosas rebeliones obligan a Madero a apoyarse en el ejército y por lo tanto permiten que los generales, en su mayoría antiguos partidarios de Díaz, adquieran una peligrosa importancia. ¿Qué tal si un militar pudiera aprovecharse de una situación como esta contra el poder civil? Sí. Me recuerda un poco a Napoleón. No es sorprendente que sea un general, Victoriano Huerta, quien haga detener y ejecutar a Madero. En febrero de 1913, poco más de un año después de su llegada al poder. Utilizando los viejos métodos, lanza una violenta represión basada en la intimidación, asesinatos políticos, apoyándose en la iglesia y en el ejército. Esto, como pueden imaginar, aumentará la voluntad de las facciones, ya sea anarquistas o tropas de Zapata, para poder continuar con la lucha. Pero esperen, porque este lío aún no ha terminado. Porque encima hay que añadir que el ejército constitucionalista, que culpa a Huerta de un golpe ilegal, quiere restablecer el poder legítimo, pero sin reivindicaciones sociales. Y no hemos terminado, porque falta el famoso Pancho Villa, antiguo partidario de Madero, que lanza una revolución desde el norte del país. ¿Creen que es complicado? Bueno, es normal porque sí lo es, y de hecho va a ser peor porque falta un gran actor en este juego que aún no ha participado: Estados Unidos. Con el pretexto de marinos estadounidenses detenidos en Tampico, Estados Unidos no quiere que el general Huerta permanezca en el poder y envía una armada de 44 barcos para bloquear el puerto de Veracruz, por donde pasarían la entrega de las armas. El barco que las transportaba, un transatlántico alemán, es finalmente autorizado a descargar tras la presión diplomática del gobierno alemán, pero las tropas americanas mantienen la ocupación de Veracruz y presionan para acelerar la salida de Huerta. Está rodeada por adversarios y al no poder contar con el apoyo de países europeos que pronto serán ligeramente ocupados por su parte, porque les recuerdo que viene el verano de 1914, deciden huir a Europa. En cierto modo, podría decirse que es realmente un sucesor digno de Díaz. Mientras tanto, el intento de establecer un acuerdo entre las diferencias de revolución fracasa estrepitosamente, porque las diferentes concepciones políticas son muy importantes y no hay que subestimar el ego que puede tener cada líder de la diferente facción, que también quiere su pedazo del pastel. Pero todo será más sencillo a partir de 1915. Se forman dos bandos. Por un lado, una alianza de circunstancias entre Zapata, concentrado en el México Sur, y Villa, cuyas bases principales están en el norte. Y por otro, Carranza, líder de los constitucionalistas, y su principal comandante militar, Obregón. A pesar de la situación inicial favorable para Pancho Villa, la habilidad estratégica de Obregón, que estudió las primeras batallas de la Primera Guerra Mundial, comienza a separar a Zapata y a Villa, y le da un vuelco a toda la situación. El año 1915 es testigo de dos sangrientas batallas. Pancho Villa, demasiado confiado en su victoria y en costumbres, sigue multiplicando las cargas frontales, a veces incluso a caballo, enfrentándose a las tropas de Obregón que, copiando lo que se hace en Europa, se entierra en trincheras y hace uso excesivo de las ametralladoras. Villa pierde gradualmente el apoyo y se ve privado de suministros de armas y municiones, mientras que Zapata permanece estacionado en la provincia de Morelos. Pancho Villa tiene que abandonar la lucha frontal para hacerse cargo de la guerrilla, atrayendo la ira de los norteamericanos por las incursiones en su territorio. Carranza intentó mantener su poder, pero no logró pacificar México, que sufrió durante muchos años más de conflictos latentes y revueltas dispersas. No es hasta 1920 cuando la situación por fin se estabiliza. Zapata había muerto el año anterior, lo que pone fin a su revuelta. Los principales grupos reaccionarios son derrotados y Pancho Villa llega a un acuerdo para detener la lucha armada. El golpe final vendrá de parte de Obregón, sí, la mano derecha de Carranza. Nada como la traición de un buen aliado. Bueno, Carranza lo provocó un poco, haciendo todo lo imposible para impedir que se presentase a las elecciones, acusándolo incluso de traición. Tampoco es un gran plan, y además le saldrá el tiro por la culata, ya que acabará siendo asesinado mientras intenta huir de Ciudad de México en mayo de 1920. Nada impide a Obregón presentarse legalmente a las elecciones, que obviamente gana. Tras casi 10 años de conflicto armado, hay 2 millones de hombres que pierden la vida, en una población de 15 millones, dejando al país sin sangre.
sin infraestructura y con profundos resentimientos internos. Así que si todavía no estás deprimido, intentaré ayudarte un poco, y esta vez nos iremos directo a Asia. Y a decir verdad, esto es algo bueno porque no sabemos demasiado de esta rebelión, salvo una vaga imagen de China que es bastante más simbólica que otra cosa. Así que esta es una muy buena oportunidad para desenredar un poco todo este problema y aligerar un poco las cosas de las que venimos. Desde finales del siglo XVII, todos los territorios de la actual China han estado bajo la autoridad de una dinastía, la dinastía Qing, con Q. Originarios de Manchuria, una región del norte de China, los Qing mantuvieron la ciudad de Pekín como centro de su poder. Al frente de un poderoso imperio, con una administración avanzada y que funcionaba principalmente por méritos, los Qing tendrán un ciclo de prosperidad desde el siglo XVIII, junto con un cierre completo hacia el mundo exterior. El comercio estaba muy restringido y solamente podía realizarse en algunos lugares concretos, como el puerto de Macao, un puesto comercial que los portugueses ocupaban a cambio de una renta pagada a China. A pesar de la voluntad del gobierno de aislar e incluso excluir a cada misionero, el cristianismo se extendió poco a poco en China, cuya práctica religiosa mezclaba el taoísmo, el budismo y el confucianismo. No hay que desmeritar la importancia de los cultos religiosos, porque la legitimidad de la dinastía está ligada al mandato celestial, una forma de realeza por derecho divino, pero que puede resultar muy frágil porque pérdidas, catástrofes o derrotas militares pueden interpretarse como una ausencia de este mandato divino. Y precisamente habrá muchísimas derrotas y catástrofes. En el siglo XVIII, China era la verdadera potencia económica y de hecho atrajo la codicia de las naciones occidentales, entonces en pleno crecimiento colonial y que buscaban salida comercial, con la salvedad de que el imperio chino coloca fuertes impuestos en las transacciones comerciales y además solamente comercian con las monedas de plata, mientras que la mayoría de Europa utiliza la venta directa de mercancía, en especial los ingleses que compran grandes cantidades de té. Creo que los clichés empiezan a ser reales. Para invertir la balanza comercial, los británicos comerciarán intensamente con el opio, cultivado en la India y utilizado cada vez más como una droga por los chinos. El resultado no se hizo esperar. Recuperan en gran parte el dinero chino a través del opio y el desequilibrio empieza a ir en sentido contrario. Deseoso de limitar los riesgos para la economía, pero también con los estragos que causa el opio en la salud, el emperador intenta regular y luego prohibir el comercio de opio, a pesar de que la corrupción asola gran parte de la administración. Se confiscan y se queman existencias de mercancía, y los ingleses ven esto como un ataque. Deciden entonces enviar a una tropa militar porque negocios son negocios y no hay nada que hablar. Entre 1839 y 1842 tiene lugar la Primera Guerra del Opio, en la que China es duramente derrotada, lo que socava la legitimidad dinástica de los Qing, además de forzar la apertura del comercio a Occidente, lo que marca el inicio de un rápido declive del poder central chino y exacerba las tensiones sociales que recorren el país. El dinero empieza a escasear, lo que supone un aumento de impuestos para la población, y para aumentar tensiones, varias catástrofes naturales azotan China. Inundaciones, sequías, en resumen, cosas que provocaban muchísima hambruna. En ese contexto, Hong Xiuquan, un campesino que tenía muchos años queriendo aprobar el examen para convertirse en funcionario de la administración imperial, que tenía contactos cristianos, empieza a hacer noticia. Interpreta las visiones que ha tenido a lo largo de los años como un mensaje que es el hermano menor de Jesucristo y que debe luchar contra el mal y contra todo lo que no está bien en la tierra. Mezcla nociones del cristianismo con tradiciones chinas y se convierte rápidamente en un éxito popular. Y personalmente creo que también tenía una buena provisión de opio escondida debajo de su cama o de su casa. Pero veremos que esto no es posible porque era extremadamente hostil hacia esta sustancia. Aunque no es la primera vez que un político dice algo y hace lo contrario a lo que ya declaró. Y aunque en retrospectiva su ascenso puede parecer sorprendente, la sociedad china ya se basaba en una legitimidad divina del poder imperial, y era evidente que empezaban a acumularse los signos de esa pérdida de legitimidad. Además, era habitual mezclar varios cultos porque es mucho más fácil de establecer que los ritos codificados y exclusivos que conocemos en Europa. Añadan a esto la reivindicación popular de la sociedad de los adoradores de Dios, como por ejemplo la abolición de la esclavitud, la redistribución de la tierra y los alimentos y el fin de muchísimas tradiciones, y comprenderán rápidamente el interés de muchísimos chinos, sobre todo campesinos, por este movimiento. Hong Xiuquan quiere cumplir su misión de enfrentarse contra el mal, al gobierno de los Qing. Reúne un ejército al que disciplina y en 1853 toma Nanjing, capital de la antigua dinastía Ming, que convierte en el centro de su reino celestial de la Gran Paz. Este fue el comienzo de la rebelión Taiping.
Adopta muchas reformas como la redistribución de todos los bienes, que ya he mencionado, pero también la prohibición de la poligamia, la prohibición de atar los pies de los niños, la prohibición del consumo de las drogas, etc. Así que no son cosas malas. Lo que tienen que entender es que el territorio controlado por el Reino Celeste es solo una pequeña parte del Imperio Chino, pero incluye algunas de las zonas más ricas y pobladas de todas. Y la dinastía Qing tardó mucho en reaccionar, pues ya estaban inmersos en otras revueltas. Sin embargo, la revuelta Taiping se alía inteligentemente con las demás revueltas, convencen a los campesinos del norte para que también se unan a ellos. Estaba a punto de comenzar una larga guerra en la que el ejército imperial, ayudado por varios ejércitos privados de grandes terratenientes, recuperará gradualmente la ventaja. La intransigencia de Hong Xiuquan respecto a la prohibición del opio empujará a los occidentales a apoyar a los Qing, y esto va a debilitar a Xiuquan, que acabará terminando en una segunda guerra del opio. El propio movimiento se vio desgarrado por disputas de liderazgo y pronto fue víctima de la misma corrupción que él describió en la administración imperial. En 1857, más de 100.000 hombres desertaron tras la defección de un general, mientras que las tropas Taiping no consiguieron, a pesar de varios intentos, avanzar hacia el norte, en dirección a la capital imperial. Las derrotas ocurren a partir de 1861, la capital celeste es asediada y Hong Xiuquan muere en 1864. Algunas tropas seguirán luchando durante años, pero sin nunca llegar a amenazar realmente al poder. En 10 años de guerra, esta revuelta habrá causado entre 20 y 30 millones de víctimas, un número muy considerable, superior incluso al de la Primera Guerra Mundial completa. En cualquier caso, esta revuelta inspirará a un montón de movimientos políticos que quieren buscar la libertad como los Taiping, ya sea el derrocamiento de la dinastía Manchu en 1911 o el comunismo de Mao. No sé si los políticos saben utilizar ideas que funcionan, pero lo que sí es seguro es que utilizan ideas que no funcionan. Terminaremos este repaso a los conflictos más mortíferos con un conflicto bastante reciente y que en parte aún sigue en curso, la Segunda Guerra del Congo. Colonizados por los belgas durante el siglo XIX, primero como posesión del rey personal Leopoldo II y luego como una colonia, el territorio actual de la República Democrática del Congo ocupa un espacio central en África y está repleto de recursos preciosos, especialmente minerales. La colonización, como en el resto de África, fue violenta y provocó, según estimaciones recientes, varios millones de muertos como consecuencia de los trabajos forzados, la represión brutal y la desestructuración de la sociedad africana. Además, la división territorial a menudo no se corresponde con la realidad cultural local y durante el siglo XX, las potencias coloniales exacerbarán a menudo las diferencias entre etnias, acentuando las tensiones. Para conocer el caso de otra colonia belga en Ruanda, hay un video de Dave Shake sobre el tema que pondré justamente en la descripción. Tras la independencia y un breve gobierno de Lubumba, el Congo pasa a la dictadura de Mobutu, apoyada por los países occidentales. Entre 1965 y 1997, el régimen de Mobutu se mantendrá gracias a este apoyo, al menos hasta el final de la Guerra Fría. Pero en 1997, los revolucionarios por fin toman el poder, apoyados por varios países africanos vecinos, sobre todo Ruanda y Uganda. Sin embargo, una vez derrocado Mobutu, el nuevo presidente Laurent Désiré Kabila pide a las fuerzas ruandesas y ugandesas que abandonen territorio congoleño en 1998, ahora que la situación se ha estabilizado. Esta petición causa temor entre muchos tutsis ruandeses, que quieren aprovechar esta oportunidad para luchar contra facciones armadas hutus que huyeron tras su genocidio en el 1994. Se produce entonces un intento de golpe militar por parte de varios grupos rebeldes apoyados por Ruanda y Uganda que casi consiguen derrocar al nuevo gobierno congoleño a partir de agosto de 1998. Sin embargo, la intervención de varios países vecinos a favor de Kabila le permite establecerse en todo el oeste del Congo, mientras que el noroeste permanece en manos de diferentes grupos rebeldes. Paralelamente, el ejército oficial, entre comillas, que controlaba la ciudad y lugares estratégicos, un gran número de milicias y grupos paramilitares participa en este conflicto, desdibujando a menudo las líneas del frente. Se han denunciado numerosos abusos, como el uso sistemático de la violación como arma de guerra y la utilización de niños soldado. Se calcula que en pocos años el número de víctimas, en su mayoría civiles, ascenderá a varios millones. El conflicto solo terminará con la retirada gradual de varios países y la creación de un gobierno de transición en el 2003 que incluye a varios representantes de los distintos grupos beligerantes, bajo la presidencia de Joseph Kabila, que sucedió a su padre que fue asesinado en el año 2001. Así que la situación sigue siendo muy tensa y hablamos de historia reciente y es muy complicado tomar distancia de todo ello. Pero había que hablarlo. Gracias a todos por ver este episodio que levanta la moral de los jóvenes y de mayores y espero que hayan aprendido algunas cosas. Gracias a mi amigo belga Tanguy que preparó este programa, que trabajó a tiempo completo en él hace un par de meses y que en general siempre se ocupa de la iconografía de todo el programa. Muchas gracias. Gracias a todos por seguir el programa semana tras semana y nos vemos pronto en Instagram, Twitter, Facebook y por supuesto aquí en YouTube. Adiós a todos.